buenos días. Vamos a tener esta presentación de la clase correspondiente a las manifestaciones, ¿no?, de las enfermedades en las poblaciones, pero ya no en su expresión individual, sino justamente masiva, en lo que se denominan endemias, epidemias y pandemias, ¿no? Entonces vamos a revisar estos conceptos, ¿no?, de una forma muy puntual, y también para poder tener claro, ¿no?, a qué se refieren estos términos cuando a veces los escuchamos en informes técnicos, en algunas publicaciones, etc. Entonces, empecemos primero con endemia. Para estas definiciones de los términos que vamos a revisar, vean en la parte inferior, vamos a emplear el diccionario de epidemiología de la Asociación Internacional de Epidemiología, porque eventualmente podrían haber eh, algunos conceptos algo distintos dependiendo del texto del libro que se consulte. Entonces, para tener una uniformidad, estas definiciones las vamos a tomar de este diccionario. Entonces, endemia. La entrada en el diccionario es enfermedad endémica, ¿no? Ese es el término en inglés. Nosotros lo conocemos como endemia. Y es la ocurrencia constante de una enfermedad, desorden o agente infeccioso nocivo en un área geográfica o grupo poblacional. También puede referirse a una alta y crónica prevalencia de una enfermedad en tal área o grupo, ¿no? Entonces, hablamos de que una zona, ¿no?, es endémica a una enfermedad cuando ésta se presenta de forma habitual, ¿no? Entonces, el Perú como país, ¿no?, decimos es endémico para la tuberculosis, ¿no? Algunas áreas del país son endémicas para malaria, endémicas para dengue, endémicas para enfermedad de Carrión, etcétera. Ahora, lo interesante en esta definición es que endemia también se usa para la presencia de la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en parasitología, ¿no?, hay estudios en los cuales se identifica a estos agentes infecciosos, ¿no?, a los parásitos en suelos, en aguas, y entonces uno puede decir, esta zona es endémica para este agente, ¿no? O investigando a reservorios que no son humanos, y también se dice, esta zona es endémica para esta enfermedad. ¿Ok? Las enfermedades que son sujetas a vigilancia, ¿no?, justamente son endémicas, ¿no?, en algunas áreas, algunas zonas del país. Este es un pantallazo de la sala situacional del CDC, esto es del año pasado, por ejemplo, para OFIDI, ¿no? Y se puede ver, sobre todo en el mapa inferior, ¿no?, que tenemos, aquí, este puntero, ¿no? El año pasado, ¿no?, básicamente en áreas de selva, ¿no?, que es donde se presentan ese tipo de problemas de salud. Por ejemplo, aquí tenemos leptospira, y leptospira también en zona de selva, principalmente, aunque vean también en costa norte, algunos casos que se han presentado en algunos distritos. Entonces se puede identificar, ¿no?, estas zonas donde de manera habitual, de manera constante, se presentan los casos. Entonces tenemos endemia. Luego, ¿qué es
epidemia, ¿no? Epidemic en inglés. El término clave, ¿no? Es cuando una enfermedad excede lo esperado. Entonces, esa es una epidemia. Cuando tenemos una enfermedad que en número va a presentarse superior a lo que nosotros estamos habituados, estamos acostumbrados, que hemos proyectado, se va a tener. ¿Cómo sabemos qué es lo esperado? Porque, muy bien, la definición de epidemia es de que se tienen casos por encima de lo habitual. Ya, entonces, ¿qué es lo habitual? Para determinar qué es lo habitual, tenemos algunas herramientas y la que vamos a revisar hoy día, ¿no? Al final de la clase, es el denominado canal o corredor endémico, o curva endémica. Tienen esos tres nombres: canal, curva, corredor endémico. Endémico, canal endémico. Eso es lo habitual. Ese canal endémico me señala límites que si excedo esa frontera en número de casos, estoy hablando ya de una epidemia. Y la región, el periodo, pues debe de especificarse con precisión. Aquí algunos ejemplos de más bien cómo el término epidemia se ha empleado y se emplea para también caracterizar problemas de salud cuya la percepción, no solamente la percepción, también la constatación de los casos, pues hay un gran incremento. No necesariamente identificándolo a través de un canal endémico, ¿no? Entonces, en el cuadro superior, ¿no? En ese pantallazo superior, ¿no? Por ejemplo, los accidentes de tránsito son considerados una epidemia silenciosa, ¿no? Aquí en el artículo, en la parte media, la epidemia de opioides en Estados Unidos, ¿no? Les habrán comentado, habrán escuchado justamente este gran problema, ¿no? Inclusive películas, series que tratan este tema de la adicción a opioides en la población de Estados Unidos. Y acá en la parte inferior, justo que están llevando psiquiatría, también es muy probable que hayan hablado de lo negativo, ¿no? Los efectos negativos de la ludopatía y cómo estas casas de apuesta, ¿no? Que hay virtuales, auspiciadoras de equipos, ¿no? De diferentes disciplinas deportivas, ¿no? Hace que la población en general, la juventud en particular, caiga en estos comportamientos, ¿no? Que pueden llegar a ser adictivos y todas las consecuencias que tiene. El otro concepto que tienen que tener presente es el del brote, el outbreak, ¿no? Que se va a tener el jueves justamente la clase sobre investigación de brotes. Ahí se va a desarrollar con mucho más detalle este tema, ¿no? En inglés, brote es la palabra outbreak. Y en el diccionario de epidemiología, vean, el brote es una epidemia, ¿ok? Pero localizada. Por ejemplo, se pone acá una villa, un pueblo, también instituciones, ¿no? Vamos a ver el jueves en la clase de brotes, por ejemplo, en infecciones asociadas a la atención de salud. Y hay brotes en unidades de cuidados intensivos, brotes que pueden darse, por ejemplo, en albergues, en hospicios, en cuarteles, etcétera, ¿no? También ahí se habla
de brote. Esta diapositiva la he actualizado para tener la información más reciente, ¿no? En el documento que ustedes tienen hay un pantallazo similar, pero del año pasado. Este pantallazo es el más actual que se tiene de los boletines del CDC, ¿no? Del boletín epidemiológico, que justamente se basa en la vigilancia. Habíamos conversado, ¿no? En la clase de vigilancia epidemiológica, ¿no? Que la última etapa es la difusión y que esa difusión CDC la hace a través de los boletines epidemiológicos. Justamente este es el último. Claro, que está con fecha de abril porque es la notificación hasta esa semana, pero recuerden que hay todo un proceso de control de calidad, ¿no? Recordarán el flujo que se les mostró en la sesión. Entonces no es de que los datos de la semana pasada ya se tienen ahorita completos, limpios y todo lo demás. Entonces hay un proceso de control de calidad y por eso el boletín más reciente es de la semana epidemiológica 17, ¿no? Y lo que se vigila también son brotes, ¿no? O sea, además de las enfermedades individuales, ¿no? Se vigila la ocurrencia de estos eventos de importancia en salud pública y vean en abril, ¿no? Para la semana 17, cuántos brotes hubo en el Perú y que nosotros no nos enteramos por las noticias, ¿no? Vean, en Loreto hubo un brote por malaria, en Junín un brote de enfermedad mano-pie-boca, con 3 casos. Vean, en población cautiva, tal vez en un albergue, ¿no? En niñitos, y ahí se dio este brote. En Loreto, otro brote de malaria, ¿no? Comunidades diferentes. En San Martín, ETA, un brote de enfermedad transmitida por alimentos. En Puno, también otro brote de ETA, de enfermedad transmitida por alimentos. Y en Cajamarca, un brote de síndrome febril respiratorio agudo, ¿no? Entonces, permanentemente el sistema de vigilancia va funcionando y vean cómo se cataloga brote finalmente, ¿no? A nivel de una comunidad, una población cautiva, que puede ser una población, ¿no? Institucionalizada, ¿no? Una localidad, ¿no? Población cautiva, comunidad nativa. O sea, el brote es una epidemia en una población circunscrita. Claro, en el mapa, acá vemos en el mapa coloreada toda la región, porque es en esa región donde hay una comunidad, una población cautiva, donde se ha producido el brote. ¿Ya? Pero esto para insistir, ¿no? Ahora, no es que haya no hay una diferencia, llamémosle, en área, en territorio. Eh, un distrito es brote, 2 distritos sigue siendo brote, 3 distritos ya no es brote. Eso no hay una definición así tan marcada, ¿no? Entonces, pero sí, un brote puede pasar a una epidemia, si ya el territorio que abarca es mucho más amplio. Bueno, eso es justo esas sí diapositivas del año pasado, ¿no? También ahí teníamos brotes de dengue, de enfermedad mano-pie-boca, síndrome febril hemorrágico, ¿no? Que en este caso fue leptospira, en fin. Y luego tenemos la pandemia. O sea, hemos visto endemia, epidemia, brote, y ahora tenemos el concepto de pandemia. Entonces, pandemia, o sea, si ponemos como unidad, ¿no? De referencia, unidad de medida, la epidemia, el brote es una epidemia,
pero un área más pequeña. Y la pandemia es una epidemia que se extiende mucho más, ¿no? Entonces, es esta epidemia en un área bastante extensa. Esta, eh, este dato o este concepto sí es importante, ¿no? Una pandemia cruza los límites internacionales y afecta un gran número de personas, ¿no? Un término relevante, ¿no? Para diferenciar, ¿no? La pandemia es que cruza las fronteras de un país. Bueno, con el COVID se declaró pandemia, pero hubo discusiones y, o sea, en por qué se demoró la declaración, en fin, como referente, antecedente que nos puede ayudar, ojo, eso es solamente para influenza en su momento, que la OMS lo planteó, eh, cómo es que se va transitando, ¿no? Hasta llegar en una pandemia, ¿no? Entonces, vean, en el caso de influenza, una fase uno, ¿no? No hay en los animales, no en las aves, eh, virus que hayan afectado al ser humano. En la fase 2 ya hay circulación en los animales de un virus que ha causado infección humana, entonces hay una posible amenaza de pandemia. En la fase 3 ya hay un virus animal o humano animal, ¿no? Estas recombinaciones, agrupaciones que hay de los virus que ha causado casos esporádicos o pequeños conglomerados. Ahorita vamos a ver también el tema de conglomerados. Pero todavía no se tiene una transmisión sostenida de persona a persona como para mantener brotes. Luego, en la fase 4, ya hay transmisión de persona a persona que puede causar un brote a nivel comunitario. Ya esto se puede pasar a una epidemia en un país. Y la fase 5 es cuando ya hay dos países por lo menos afectados por la influenza en este caso, ¿no? Y ese es el inicio de una pandemia, ¿no? Cuando se declara esta fase 5. La fase 6, ¿no? Es lo mismo que la fase 5, pero ahora ya hay otra región afectada. O sea, inicialmente era por lo menos dos países en una región, y en la fase 6 ya hay una segunda región afectada. Y ahí ya estamos ante una pandemia a nivel mundial. Entonces, se ha hablado de regiones. Entonces, la OMS, ¿cómo divide al mundo en regiones? Este mapa lo, lo representa, ya nos esclarece. Entonces, está todas las Américas, ¿no? América del Norte, Centro, Sur, la región de las Américas. Luego tenemos Europa, incluye la parte de Asia de Rusia, pero Rusia, al ser también un país europeo, incluye todo esto, define toda esta región como Europa, incluso algunas repúblicas eh, que antes pertenecían a la Unión Soviética, que siendo geográficamente en Asia, están consideradas para la OMS como Europa. Luego tenemos África, ¿no? Todo el continente africano, pero en amarillo tenemos la región que la OMS identifica como el Mediterráneo oriental, ¿no? O el Mediterráneo del Este, que vamos a decir, con todas las diferencias que hay, ¿no? Culturalmente,
son países donde la población musulmana, ¿no? Es la religión islámica, ¿no? Es mayoritaria, preponderante, etcétera, ¿no? Entonces, países del norte del África, ¿no? Como Libia, Egipto, están considerados ahí en este Mediterráneo del Este, bueno, la península arábica, Irak, Irán, etc. Luego tenemos el sudeste asiático, ¿no? Donde están todos estos países, incluyendo la India, y finalmente el Pacífico occidental, donde están Japón, China, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, etc. ¿Ya? Entonces, eh, no se les va a preguntar en el examen qué países forman cada una de estas regiones, pero sí ustedes conozcan esta división que no es exactamente la de los continentes, ¿no? Vean cómo África, para la OMS, hay países, es la región de África, pero países del norte que corresponde a la región Mediterráneo Oriental. Europa incluye países que geográficamente están en Asia. Asia, ¿no? Está Pacífico Occidental, Sureste Asiático, en fin, es solamente para que lo tengan presente. Y estas son las fases que hemos visto de la pandemia para influenza, ¿no? Es ya la fase 5 propiamente la que señala la pandemia, ¿no? Previamente, no se declara una transmisión en más de un país, no se ha cruzado las fronteras internacionales, pero me llevan a la pandemia. Y tenemos aquí otros términos en realidad no muy frecuentes, no son habituales incluso en los textos de epidemiología, en los reportes, pero de todas maneras se los menciono porque en algunos de estos exámenes, ¿no? Accidentado, internado, ENAM, por ahí, alguna vez a alguien se le ocurrió preguntar estos términos. Entonces es mejor que los conozcan, que sepan que existen, ¿no? Holoendemia, ¿no? Esa es tal cual la definición que está en el diccionario de epidemiología, que es una enfermedad para la cual hay una alta prevalencia de la infección que empieza en una etapa temprana de la vida. Afecta a la mayoría de la población pediátrica, ¿ok? Y da lugar a un estado de equilibrio, de tal manera que los adultos, ¿no? Muestran en la población evidencia de la enfermedad en una menor frecuencia que los niños, ¿no? Y ponen como ejemplo en algunas zonas en África, particularmente, que en algunas comunidades la malaria es una enfermedad poloendémica, ¿no? Donde muchos niños presentan esta infección. Luego, hiperendemia. Ya. Esta sí, por ahí tal vez es un poquito más frecuente, ¿no? Por ahí lo van a escuchar. Vean que es una endemia este, superior, ¿no? Pero que no es un pico como la epidemia. O sea, enfermedades endémicas, pero con una incidencia, una prevalencia eh, alta y que afecta a la mayoría de grupos etarios, ¿no? Entonces, es toda la población afectada y a su vez en una proporción importante, ¿no? Una enfermedad hiperendémica. Y por el otro lado, hipoendemia es una enfermedad que se presenta de manera constante, con una baja incidencia y prevalencia, y afecta a una pequeña proporción de habitantes, ¿no? Y también esto viene
de la literatura de malaria para referirse a regiones con baja transmisión, ¿no? Hipoendemia. Entonces, esta holoendemia, hiperendemia, hipoendemia, estos tres términos, reitero, no es de que sean muy usuales, no son muy frecuentes, pero les traigo estas definiciones para que las conozcan. Ahora, en MOPESE, como definiciones, ¿no? Tenemos las que hemos visto en el diccionario de epidemiología. En MOPESE también se presentan eh, las definiciones que son, digamos, eh, parecidas, pero se agrega, sí, un elemento importante que lo hemos visto en la definición de las fases de pandemia para la influenza, que es la de conglomerado, ¿no? Entonces, este gráfico lo que trata de representar es cómo la enfermedad en la población puede presentarse inicialmente como un conglomerado que lleva un brote y este puede llevar a una epidemia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice MOPES? Epidemia, ocurrencia de casos de enfermedad u otros eventos de salud con una incidencia mayor a la esperada para un área geográfica y periodo determinados. Muy, muy parecido, ¿no?, a lo del diccionario de epidemiología. El número de casos, y acá digamos que se precisa, esta es más detallada esta definición, el número de casos que indican la presencia de una epidemia varían según el agente, el tamaño, tipo de población expuesta, su experiencia previa o ausencia de exposición a la enfermedad y el lugar y tiempo de ocurrencia, ¿no? Entonces, claro, hay que hacer toda esta evaluación. Brote, aumento inusual en el número de casos relacionados epidemiológicamente, este término también es claro. Casos relacionados epidemiológicamente, de aparición súbita y diseminación localizada en un espacio específico. Y conglomerado, agregación inusual, real o aparente de eventos de salud que están agrupados en tiempo y o en espacio. Entonces, el jueves vamos a tener la clase de investigación de brotes. También en la clase de vigilancia les hice el comentario, ¿no? Cuando uno investiga brotes, el primer paso en la investigación de brotes es evidenciar, constatar, verificar que efectivamente es un brote, ¿no? Sino todo lo que se realizaría. Entonces, en este esquema o en esta mirada de menos a más, una epidemia podría considerarse como una agregación simultánea de múltiples brotes, ¿no? Ahora, esta observación también es importante. En función a las metas y objetivos en salud pública, una epidemia no necesariamente se define por un gran número de casos. Esas son excepciones a la regla. Por ejemplo, si estamos en un proceso de erradicación de polio, un solo caso podría definirse como epidemia. Ya, pero esto es la excepción. Lo habitual, una epidemia es un número incrementado de casos, se puede considerar esta agregación de varios brotes, hablamos de números grandes. El brote, entonces, sería la expresión inicial de una epidemia, son evidencia de los datos de la vigilancia, hemos visto cómo acá en el Perú se vigilan los brotes, y circunscritos a áreas pequeñas, comunidad, pueblo, hemos visto comunidad nativa, puede ser en un barco, una institución cerrada, etc. Y el conglomerado sería la expresión inicial de un brote, sería la manera más temprana de tener un brote y una forma usual de identificar es a partir de rumores locales, ¿no? Les había comentado también en la clase de vigilancia este concepto de la vigilancia de rumores. Y tenemos ahora la curva epidémica para hablar luego de la curva, el canal o corredor endémico. La curva epidémica es la representación
de los casos de la enfermedad, ¿ok? En día, semana, meses, ¿no? Donde el eje de las abscisas, ¿no? Es el tiempo y las ordenadas, la frecuencia, ¿no? Y las frecuencias pueden ser números absolutos, pueden ser tasas, el gráfico puede ser un histograma, ¿no? En investigación de enfermedades infecciosas, antes inclusive, cuando esto se hacía manualmente, uno trabajaba con papel cuadriculado y cada eh, cuadradito era un caso. Entonces, la altura de la barra, en función a cuántos cuadraditos eran cuántas personas. En fin, hoy en día, con los programas que nos ayudan a generar gráficos estadísticos, pues se nos facilita bastante la representación. Este es un ejemplo de una curva epidémica, aquí representada por semana, depende de la enfermedad. Pues dependiendo de la enfermedad, dependiendo del momento en que estamos, se van haciendo las representaciones, ¿no? Al inicio puede ser diario, luego puede pasar a ser semanal, en fin, en este caso, la representación es semanal. Vean, esto fue el año pasado para dengue, ¿no? En Lima, que hubo este brote de epidemia, perdón, epidemia de dengue en Lima, y vean ustedes ahí la curva epidémica, ¿no? Del año pasado, de forma semanal, ¿no? Semanalmente, el número de casos que tenía. Se describe diferente, o sea, de forma general, la curva ascendente, el máximo la meseta, ¿no? Durante el COVID, cuánto se hablaba de la meseta, y luego la curva descendiente. O sea, en general, ¿no? Sube, máximo, descenso. Pero hay diferentes patrones de estas curvas epidémicas, ¿no? Eh, bueno, los brotes, las epidemias, ¿no? Usualmente es más para el término brote, pero como el brote luego es el origen de una posible epidemia, se habla de fuente común, ¿no? Puntual, persistente, intermitente, fuente propagada, brotes mixtos, ¿no? Esto en particular, eh, la referencia que he tomado es el módulo del CDC de Estados Unidos, ¿ya? De principios de epidemiología. De ahí he tomado los ejemplos, porque también los libros pueden diferir un poco en, en estas clasificaciones. Y entonces, para esto en particular, esta referencia del CDC y vea, ¿no? Fuente común, aquí, un pico, fuente común pero persistente, ¿no? Por ejemplo, Jon Snow, fuente común, puntual, ¿no? Ese brote de cólera en el barrio de la calle Broad, ¿no? En Londres, ¿no? Fuente común. Esa fuente común es persistente en el tiempo, ¿no? Lo que sucede es que es más ancho, o sea, en lugar de ser un pico bien marcado, en el tiempo dura un poquito más, ¿no? Pero es una fuente común. Luego, una fuente común intermitente es como prender y apagar, prender y apagar, prender y apagar. Entonces hay un pico, se apaga. Otro pico, se apaga. Otro pico, se apaga, ¿no? Por eso es común, pero intermitente. Y luego tenemos las fuentes propagadas. Usualmente la propagada es la de persona a persona, ¿no? Infecciones respiratorias, ¿no? Donde, claro, hay un aumento, puede disminuir, pero no desaparece, y luego vuelve a aumentar, cómo se va expandiendo. No, a ver, no es exactamente este tema de las olas
¿no? Que vimos en COVID, pero digamos, va por ahí. Y ese es un brote mixto, ¿no? En el sentido de que son dos poblaciones diferentes, pero que una población pasó a la otra, ¿no? Ese es un evento que ocurrió en Estados Unidos. Entonces, primero fue el personal, el staff, ¿no? Que preparaba este festival, ¿no? Un festival de música. Entonces, entre los operarios, los técnicos, ¿no? Todo el personal, primero hubo un brote, y cuando empezó el festival, estas personas contagiaron a los que asistieron al festival y presentan después la mayoría, la sintomatología, ¿no? Se contagiaron durante el festival y luego se presentan. Entonces son, acá se define brote mixto en el sentido de que son dos poblaciones que hay una superposición, termina el brote en una primera promoción y luego viene población, perdón, y luego en la otra. Y con esto terminamos la sesión, ¿no? La curva, canal o corredor endémico. En MOPESE está explicado. Y por favor, lean en el MOPESE cómo se construye el canal o corredor endémico con el método de los cuartiles. Eso sí se les va a preguntar, ¿ok? Reitero, método de los cuartiles para la construcción del corredor endémico. Vamos a ver ahora tres formas, dos solamente para que sepan, ¿no? Esto de la media geométrica, ¿no? Cosas más complicadas, eh, pero la que tienen que manejar y que en sus establecimientos, en el SEDUNS, algunos de ustedes van a encontrar que se usa, es el método de los cuartiles, ¿ok? Entonces, y tiene todos estos nombres. Lo digo, creo que cuarta, quinta, curva, canal o corredor endémico. En función a los años previos, construye el comportamiento que tiene la enfermedad. Esta es imagen de MOPESE, ¿no? Este canal endémico va a definir cuatro áreas, tres líneas que me separan cuatro áreas. Para el método de los cuartiles, ¿no? Por debajo del cuartil 1, zona de éxito. Entre el cuartil 1 y el cuartil 2, zona de seguridad. Entre el cuartil 2 y el cuartil 3, zona de alarma. Por encima del cuartil 3, zona de epidemia, ¿no? Entonces, claro, la enfermedad tiene un comportamiento en el año. Este es para enfermedad diarreica, que podría ser el caso de Perú, que estamos en el hemisferio sur, en periodo de verano, altas temperaturas, mayor caso de número de enfermedad diarreica. En meses de invierno disminuyen, regresa el verano, vuelve a subir. En la página del CDC ya no presentan los canales endémicos, antes las presentaban, por eso esta es una captura de pantalla de hace unos años, pero si ustedes van al CDC, a las instalaciones, o van a las oficinas de epidemiología de las eh, DISAS, DIRESAS, CRESAS, van a encontrar, entonces es habitual encontrarse con canales endémicos. No vean como para la malaria, esto es de ya hace algunos años, se tenía el canal endémico con las zonas, éxito, seguridad, alarma, epidemia, y la curva epidémica del año que se está analizando, que se sobrepone al canal endémico. O sea, eso es lo habitual, ¿no? Tenemos nuestro canal o corredor endémico y ahí superponemos la curva epidémica del año que estamos analizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, durante el año 2017, en esa primera mitad del año, un poco menos de primera mitad del año, en Junín, como región en promedio, estaban en zona de éxito, ¿no?
Entonces, los métodos, reitero, es el de los cuartiles, la media geométrica, percentiles. Estos son muy poco frecuentes, ojo, ¿ya? El más usual es el de los cuartiles. Ya, y ustedes, reitero, van a leer en OPS cómo es que se construye el canal endémico con el método de los cuartiles. ¿Ya? Estoy reiterando. Esto es para cada uno de los métodos un ejemplo de un artículo donde emplearon ese método. Es solamente eso lo que vamos a observar ahora, ¿no? Entonces, aquí el problema de salud de la enfermedad es diarrea, de enfermedad diarreica por rotavirus. Vean, se construyó un canal endémico y ese canal endémico se hizo con, o se construyó con el método de los cuartiles, ¿no? La mediana y los cuartiles. Ustedes saben que la mediana es el cuartil 2 y las cuatro zonas epidemiológicas, ¿no? Éxito, seguridad, alerta, epidemia. Y tienen ahí el canal que construyeron, con la curva epidémica del año que analizamos, que está en la línea media. ¿Ok? Entonces, nuevamente, ese es el más usual, el más frecuente. Muchos de ustedes van a trabajar con este canal endémico en sus serums. Algunos van a tener que construir en sus serums su canal endémico o actualizarlo. Entonces, sí es importante que conozcan esta metodología. Luego hay otros métodos, tal vez un poco más sofisticados, más complejos, ¿no? Este artículo en Colombia, ¿no? Para infecciones respiratorias, enfermedades respiratorias agudas y también enfermedad diarreica, elabora el canal endémico, pero con el método de la media geométrica, ¿no? Entonces se calcula la media geométrica y las desviaciones estándar, ¿no? Y con eso tienen sus tres líneas, la media geométrica, más dos desviaciones estándar, menos dos desviaciones estándar, y tienen las cuatro áreas, alerta, éxito, seguridad, alerta y epidemia. Y ahí está, vean también el canal endémico. O sea, aquí nos está superponiendo la curva epidémica, ¿no? Este es el canal endémico que se construyó. Este es para enfermedad diarreica, las cuatro zonas. La diferencia que en el método de los cuartiles, aquí sería esta línea, la línea cuartil 1, esta línea cuartil 2, esta línea cuartil 3. En el método que han empleado nuestros autores es la media geométrica menos dos desviaciones estándar más dos desviaciones estándar. Y por último, este grupo de investigadores, también para enfermedad respiratoria aguda, eh, proponen un canal endémico, pero usan los percentiles. Y aquí, solamente para aclarar, porque finalmente los cuartiles también son percentiles, ¿no? El cuartil 1 es el percentil 25, el cuartil 2 es el percentil 50, el cuartil 3 es el percentil 75. Cuando hablamos de cuartiles, no estamos hablando de eso, ¿ok? O sea, no se le va a llamar este método de los percentiles al método de los cuartiles. Ya eso solamente para aclarar. Entonces, en este método se construye el canal endémico y vean, ya no usan los cuartiles, no usan Q1, Q2, Q3, porque usan el percentil 5, el percentil 50 y el percentil 85, ¿no? Y entonces, igual tienen sus cuatro áreas que definen, ¿no? Claro, lo que sucede aquí es que en la línea, esto complica un poquito. La línea continua azul delgadita es el dato observado real, ¿no? Este de aquí es el percentil 50,
la línea de abajo el percentil 5, la línea superior el percentil 85. En verde suavizan cada una de esas curvas. Es la propuesta de los autores. Justamente su trabajo va en suavizar matemáticamente esas líneas, y en la línea quebrada sería la curva epidémica de ese año. ¿Ok? Pero no se preocupen en el sentido del método de los percentiles, método de la media geométrica, en el sentido de que eso no se les va a pedir calcular. El que tienen que aprender es el método de los cuartiles. Pero hemos visto en los tres casos, y esa sí es el espíritu, si podemos decir esa palabra, detrás del canal corredor curva endémica, es tener estas zonas definidas: éxito, seguridad, alerta y epidemia. Entonces, por eso ustedes semanalmente, que es en vigilancia epidemiológica que vimos, lo usual de la mayoría de enfermedades que se notifican, semanalmente sobre su corredor endémico, superponer su curva epidémica. Y obviamente, si yo ya estoy en seguridad, digamos, a ver, no es que esté tranquilo, igual hay personas que están afectadas por la enfermedad. Uno no va a estar tranquilo en el sentido de que, ay, sí, qué bueno que haya solamente 10 casos, ¿no?, de enfermedad de Carrión en toda esta zona, y eso es un montón, ¿no? Pero, por decir un número, no, porque nosotros quisiéramos que no haya casos. Pero si ya estamos en alerta, hay que ahí estar justamente su nombre lo dice, ¿no? Hay que estar muy atentos y empezar a ver qué hacemos para no llegar a epidemia. ¿Ya? Entonces, la proyección, la previsión que da el canal endémico. Muy bien. Entonces, con esto terminamos esta sesión. Muchas gracias por su atención.